nosotros lo que hacemos, los que predicamos el Evangelio, no hacemos nada más que predicar lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice que la palabra de Dios que viene del cielo y viene a nuestras vidas, dice que Dios nos la da con el propósito de que lleve fruto, y fruto en abundancia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, me pongo delante de ti en esta hora, Señor, para que tú me ayudes a exponer tu palabra, para que pueda edificar, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas. Tu palabra, Señor, que es nueva cada mañana, igual que tus misericordias, tu palabra no se envejece, es nueva. Tu palabra siempre nos da lo que necesitamos, la vida. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, utilízame para llegar al corazón de mis hermanos a través de tu palabra y que cada uno de nosotros en esta tarde salgamos edificados, no sabiendo algo nuevo, sino sabiendo lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, hazlo tú por amor de tu nombre. Amén y amén. Quiero compartir con vosotros, amados, en el Evangelio de Mateo. Mateo 13. Mateo 13, para hablar acerca de la parábola del sembrador. Sería un absurdo decir, ¿habéis oído alguna vez de la parábola del sembrador? Pues claro, muchas veces, ¿verdad? Pero sabed una cosa, que la palabra de Dios es siempre nueva, siempre nueva. La palabra de Dios siempre es nueva. No podemos llegar a decir como dijo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años estuvieron comiendo maná, el alimento que Dios le designó y Dios se lo daba cada madrugada y el pueblo salía muy de mañana a recogerlo. Llegó un momento que el pueblo dijo, estamos hartos hasta las narices del maná. Rechazaron el maná de Dios, querían carne. Y entonces tuvieron un grave problema, que Dios le trajo carne, porque Dios muchas veces nos da lo que nosotros queremos, aunque sepa que nos va a destruir, pero ese no es problema de Él, es problema de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, nunca debemos de cansarnos de la palabra de Dios. Yo no me canso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y es más penetrante que una espada de doble filo. Y ella llega y entra hasta nuestra alma y separa el alma de la carne, del espíritu, y hace que cada persona de nosotros, tanto el espíritu como el alma como la carne, pueda penetrar la palabra por todas esas coyunturas y pueda realizar Dios la labor que quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque para eso es la palabra de Dios. Sí, que la palabra de Dios sabemos que es conocimiento, es sabiduría, es revelación de Dios. El apóstol Pablo se asombra y se goza tremendamente diciendo, oh profundidad de la riqueza, y sondables son los juicios de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es más profunda de lo que nosotros podemos imaginar. Porque la palabra de Dios salió de la misma boca de Dios, del mismo corazón de Dios. Y esto es lo bueno, que nosotros tengamos la capacidad de recibirla como tal. Por eso los que predicamos el Evangelio tenemos que tener la gran responsabilidad de transmitir lo que Él mandó. ¿Qué mandó Jesús? Él dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen en mi nombre. Y él luego le dijo que nos enseñaran los discípulos a todos hasta el día de hoy lo que Él nos enseñó a nosotros. Y nosotros es lo que tenemos que hacer. Por eso yo no voy a enseñar una revelación nueva. Y aunque ponga algunas pinceladitas, pero no, la palabra está ahí. El capítulo 13, verso 1, capítulo 13 de Mateo, habla acerca de una parábola. Y vamos a entender lo que es la parábola y luego vamos a aprender. Vamos en esta tarde, una vez más, a adquirir siempre un poquito más de conocimiento, un poquito solo. Y dice la palabra de Dios, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espino, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dijo él: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque, hermano, dice también, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué hablas? Porque resulta que hablando por parábolas la gente no entendía. ¿Qué dice en Isaías? Dice que le hablaré en parábolas para que no entiendan y así no se conviertan. Pero como el Señor, si el propósito de Dios es de salvarnos, hablaré en parábolas. ¿Por qué? Dice, porque el corazón de ellos se ha puesto gordo, se ha engrosado, se ha llenado de grasa y con sus oídos oyen pesadamente. Por eso Jesús decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque podemos tener oídos como los tenemos, porque parece un absurdo que Jesús le dijera a la gente: el que tenga para oír, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es un absurdo, ¿verdad? Que teniendo dos oídos, hay gente que tiene un poco problemilla y no pueda oír bien. Pero todos tenemos oídos y alguna palabra penetrará. Y como es lógico, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a situarnos. Jesús, aquí tenemos la bendición en San Pedro que tenemos el mar ahí cerca. Jesús un día, sabéis que estuvo 3 años y medio en su ministerio. Jesús hasta los 30 años no comenzó su ministerio, a la mayoría de edad, como Juan el Bautista, en la mayoría de edad era a los 30 años. Y comenzó a predicar el Evangelio, el reino de los cielos. Él empezó a sembrar la semilla del reino en los corazones. Y un día él dice que salió de la casa donde estaba y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. ¿Por qué se le juntó mucha gente a Jesús? Porque Jesús tenía una fama tremenda. No porque él fuera un influencer como ahora que tienen tantos seguidores, sino porque el poder del Espíritu del Señor estaba sobre él y lo había ungido para anunciar el poder del Evangelio, para sacar a la gente de sus pozos de desesperación, para sacar a la gente de sus cárceles de opresión, para traerles a la gente en libertad, para hacerles libres en el Espíritu del poder de la influencia de Satanás, para poderlas hacer que fuesen hijos de Dios y sintieran la libertad de Dios. Y había mucha gente que había visto a Jesús cómo libertaba a los oprimidos, cómo libertaba a la gente que estaba ciega, paralítica, cómo levantaba a los muertos, y por eso la gente le seguía. Y por eso se le juntaba a la gente. Por eso se le juntaba a la gente. Y él dice que entonces se acumuló tanta gente en la orilla de la playa que no podía entonces él llegar a todos, y él pidió que había una barca allí que se le dejara entrar, dice en otra parte de otro evangelio, que se dejara entrar en la barca. Y daros cuenta con el ruido del mar, que hace ese ruido, que cuesta mucho oír una persona si está a 5 metros de la orilla. Y Jesús empezó a predicar el evangelio y la gente le estaba escuchando. Y esa mañana comenzó con esta parábola. Y para que entendamos qué es una parábola, porque luego daros cuenta, sus mismos discípulos no entendieron la parábola. Ellos no la entendieron. Luego dijeron: Señor, explícanos la parábola. Y estuve viendo y dice que una parábola es una narración de un suceso fingido que se deduce. Por ejemplo, Jesús, para poder explicar lo que iba a explicar, para dar esa explicación, para predicar, él utilizó una parábola. Y utiliza esto, algo que era fingido, y era representando a un hombre, a un sembrador que sale a sembrar. Es una comparación a semejanza. Está comparando la semilla del reino con un hombre que tiene un campo y va a seguir sembrándolo, en esta ocasión una vez más, para poder recoger fruto.
Dice también, es una verdad importante o una enseñanza moral. Dice que es una verdad, muchas veces las palabras es algo que también es verdad y es importante porque a través de ella nos enseña cosas morales. Por ejemplo, como la parábola del hijo pródigo. Nos enseña algo moral de un padre y de un hijo. Siempre representando con un sentido que tiene la parábola. Entonces, dice que el sembrador pone un hombre que tiene una tierra, primeramente la tiene que labrar. Nadie siembra sobre una tierra que no está labrada. El sembrador un día sale y empieza, ahora lo hacen con máquinas, pero entonces iban tirando la semilla, sembrando la semilla. Y no la tiraba por cualquier lugar. Él iba echándola, no la echó en el camino. Él la iba tirando y cayó junto al camino. Cayó sobre un terreno que tenía pedregales. Quiere decir que hay terrenos que tienen piedras también, no gordas, pero piedras pequeñas o piedras tanto así, porque es una tierra más pedregosa. Y él salió sembrando. Y también sembró sobre una parte de la tierra que era dada a que salieran espinos. No sé si habéis visto los espinos estos entre la sementera cuando luego crece el trigo y ver estos espinos que son los que impiden que la semilla dé fruto. Y entonces, pero luego también parte de la semilla cayó en buena tierra, en un lugar que la tierra estaba bien. Y por ahí vamos bien. Y esto quiero compararlo con 4 grupos de personas que podíamos así presentarlo en esta tarde. Quiero presentarlo. Y dice la palabra de Dios que los discípulos luego le dijeron, Señor, enséñanos. En otro evangelio dice que cuando llegaron a la casa, le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos. ¿Qué quiere decir la parábola? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué enseñanza tiene? Porque la palabra de Dios, cualquier palabra que sea de Dios, cualquier texto, tiene una enseñanza positiva, buena y constructiva para nuestra vida personal, nuestra vida moral y nuestra vida espiritual. Entonces el Señor Jesús, Él coge y dice así, porque ahora nosotros tenemos la bendición que lo tenemos aquí aclarado, ¿verdad? Pero los discípulos no. Mucha de la gente solamente oyó que Jesús le estaba predicando y le estaba hablando de un hombre que había salido a sembrar y donde había caído la semilla. Primeramente tenemos que situarnos. La semilla que está hablando aquí el Señor Jesús es la semilla del reino. La semilla del reino. La palabra de Dios es la semilla del reino. Ella es sembrada en nuestros corazones. La semilla en sí, sabéis que la semilla tiene vida. Una semilla tú la siembras y no tienes que obligarla a que salga. Ella tiene vida. Solamente tienes que sembrarla y regarla para que ella crezca. El crecimiento lo da Dios y luego el fruto lo da la planta porque está dada y tiene parte, la vida consiste en esto, en dar fruto. En dar fruto. La vida es lo que genera. Entonces, el Señor está dándole a entender a los discípulos esto. El reino, la semilla del reino es semejante. Jesús está como sembrador, está sembrando la semilla y allí tiene una gran cantidad y Él dice, voy a situar este grupo inmenso de personas que hay aquí escuchándome el Evangelio en 4 grupos. Como diciendo, ¿a cuál de cada uno de vosotros pertenecéis a este grupo? Y entonces nos dice así. Ahora nosotros lo entendemos muy bien porque tenemos aquí la palabra de Dios muy clara. Y dice, en el verso 18 del capítulo, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Vamos a oír en esta tarde nosotros lo que quiere decir la parábola del sembrador. Y puede decir, mi hermano, esto ya me lo sé de memoria. Pues bueno, una vez, ten paciencia y te lo recuerdo otra vez, que siempre te va a beneficiar, siempre. Dice el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso es muy importante cuando se predica el Evangelio entenderlo. El que no entiende la palabra de Dios corre un grave peligro. Corre un grave peligro. Por eso conviene entender. Dice
Daniel, en el capítulo 12, dice, los entendidos resplandecerán. Los entendidos entenderán y resplandecerán. Si tú entiendes la palabra de Dios, resplandecerás, darás fruto y darás gloria a Dios. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra de Dios, que es la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Tú estás aquí en esta tarde escuchando la palabra, tal vez puede ser que por primera vez la escucharas, o tal vez la has escuchado varias veces pero no la has entendido. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que como el diablo sabe si tú entiendes la palabra o no la entiendes, él se encargará de venir y quitarte la palabra que te ha sido sembrada hoy en el corazón. Es su función. Él no te va a decir, qué bien, has escuchado la palabra, la has entendido, enhorabuena. No te lo va a decir. Viene el malo y te arrebata lo que ha sido sembrado en tu corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Yo escucho la palabra, entonces pone este grupo de personas, aquellos que están junto al camino, no en el camino, porque el camino es Cristo. Los que están junto al camino han sido sembrados. Pero entonces, como no han entendido la palabra que dice, pone este ejemplo, vienen las aves de los cielos, tipología de los demonios, vienen, picotean y se llevan las semillas. Y esa semilla ya no puede germinar allí. Fruto que desaparece. Y sabéis que Dios siembra la semilla en nosotros, no para que desaparezca ni se la lleve el diablo, sino que la siembra para que demos fruto. Y fruto, si es posible, en abundancia. Porque no podemos glorificar a Dios de otra manera. Cuando está hablando en Juan 15 acerca de la parábola de la vid, dice que nosotros llevamos mucho fruto. El Padre es muy glorificado cuando nosotros le damos fruto a Él. Cuando nosotros somos gente de fruto. Si no, Dios no es glorificado en nosotros. O nosotros no le glorificamos. Entonces, el propósito del diablo es que tú no seas para gloria de Dios. Y él te deja escuchar el evangelio. Tal vez lo has escuchado muchas veces, pero no lo has entendido. No lo has entendido. Pero tienes que preguntarle, Señor, yo quiero entenderlo. Mira a los discípulos, estuvieron con Jesús y ellos no entendieron la parábola. Le dijeron, Señor, enséñanos la parábola cuando estuvieron en casa. Y él se la explicó. Nosotros no que tenemos que quedarnos ahí. Solamente con que lo que nos diga el predicador. Tenemos que indagar en la palabra. Tenemos que contrastar la palabra que nuestro pastor nos da. Para que nosotros seamos edificados. No para ver si él ha predicado lo que dice o no. Porque nosotros ya si conocemos la palabra, entenderemos y sabremos si nuestro pastor nos está predicando la palabra. No lo digo por ahí, sino para que nosotros también entendamos y comprendamos la palabra. Porque esto nos va a afirmar. Viene el diablo. He venido esta tarde a la reunión, se me ha escuchado el evangelio. Tal vez porque estaba entretenido, tal vez porque no he entendido el mensaje y digo, bueno, no lo he entendido, me da igual, ¿qué pasa? No pasa nada, otra vez lo entenderé. Pero el diablo ya te ha quitado la semilla que hoy había sido sembrada. El sembrador estaba sembrando en ti. Y esto tenemos que ser muy cuidadosos. Y ese es el grupo de personas. Hay muchas personas que no está todo ir a la congregación y llenarse una gran congregación, sino lo importante es que toda esa gente que está en la congregación sea gente buena tierra. Con una semilla, porque la semilla que cayó junto al camino era la misma semilla que cayó en buena tierra. Era la misma. El reino de los cielos no tiene otro evangelio. Pablo dice que si aún un ángel del cielo nos trajese un evangelio nuevo, una visión nueva, una revelación nueva, dice que sea anatema, sea maldición ese evangelio. Porque el evangelio que nosotros hemos recibido es el evangelio del Señor Jesucristo. Porque el evangelio no es otra cosa, sino es las nuevas de salvación que Dios ha manifestado para favorecernos a nosotros, para que alcancemos el reino de Dios. Y podamos estar con Dios por la eternidad. Esto es el primero. Así es semejante a las personas que están junto al camino. Aquellos que han escuchado la palabra, no la han entendido, se han ido a sus casas y en cuanto salen por la puerta el diablo se la ha quitado. Y si no sé ni lo que he oído, no lo sé, no lo he entendido. Y no son capaces luego de preguntar, ¿qué es lo que has querido decir con esto? Para que yo me beneficie, para que yo lo entienda. Ellos lo hicieron, fueron inteligentes, fueron sabios.
No se lo callaron. Señor, no hemos entendido la parábola, por favor, ayúdanos a entenderla. Porque la palabra de Dios está siendo predicada, hermano, no para entretenernos, sino para entender el reino de Dios, para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros crezcamos, para que lleguemos a la altura y a la plenitud que cualquier hombre y cualquier mujer de Dios tiene que llegar, a la plenitud de la altura de Cristo Jesús, según dice en Efesios 4. Para eso es la palabra, hermano, no es para otra cosa. Entonces, la segunda parte, la palabra que cae en pedregales. La semilla, el sembrador siembra y mira por dónde cae. Hay tierra que tiene piedras y entonces cae la semilla. ¿Sabes lo que pasa? Que entonces la semilla, cuando cae en esa tierra, como no tiene profundidad, la tierra, en cuanto coge un poquito de humedad bajo las piedras, enseguida va a nacer. Pero al no tener profundidad, corre un grave peligro. Y es que cuando sale el sol y pega ese sol, ya vemos a Murcia cómo pega, ¿no? Pues enseguida se seca la semilla. La planta se seca y ya no da fruto. Y nos dice entonces aquí, ¿qué quiere decir esto? Semejantes son estas personas que su vida es como un pedregal y cae la palabra de Dios y como no tiene fundamento en su vida, ¿qué pasa con la palabra? No tiene profundidad, no ha sido instruida, no se ha dejado tal vez formar, no tiene profundidad en su vida para que la palabra penetre y eche buena raíz. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando viene la prueba no lo soporta, porque el sol es tipología de la prueba, ¿verdad? Y cuando sale el sol calentando, no se puede aguantar. Y hay muchas personas que cuando escuchan el Evangelio lo entienden, se gozan. Pero resulta que si no están bien fundamentados, si no está fundamentado, viene la prueba y no lo toleras. Enseguida escuchas el Evangelio, te vas gozoso a tu casa, que he sido edificado, he sido bendecido hoy. Pero luego resulta que vas a tu casa y te están esperando allí con la escopeta recortada. Tú me entiendes, ¿verdad? No me refiero al arma natural. O sales a la calle, o cualquier problema, o a la semana, o dentro de 15 días tienes tropiezo. Y te dicen, ¿tú vas ahí? ¿Eres tan ridículo, tan tonto como ellos? Y entonces te da vergüenza, pasas por un proceso, una situación que te da vergüenza y empieza a pasar una prueba y dices, yo no quiero estar así. Pero es que claro, pasa una cosa, que no tienes fundamento. Y nosotros tenemos que estar fundamentados, tenemos que tener un fundamento. Y nuestro fundamento no es otro nada más que la palabra de Dios. Y yo no me puedo fundamentar en otra cosa sino en la palabra de Dios para poder crecer y fortalecerme, al igual que tú. Y nuestras raíces tienen que estar siendo raíces profundas en la palabra. Pero si nosotros no tenemos raíces profundas, son tan pequeñas, cuando viene la prueba resulta que puede sobre mí. Pero si yo estoy fundamentado en la palabra, yo me acogeré a la palabra y me defenderé con la palabra. Y diré, porque escrito está. El Señor dice que yo voy a ser probado. Si Él lo fue, yo también. Pero Él dice que va a estar conmigo y yo no voy a tener, la prueba no me va a tumbar. Yo quedaré como el junco que queda así doblado, pero enseguida, cuando pase el viento, me enderezaré otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque tengo la fortaleza del Señor. Estoy fundamentado en la palabra. Mi fe está fundamentada en Cristo. Pero el que no tiene fundamento, enseguida, cuando sale el sol de la prueba, no lo puede soportar. Y deja el Evangelio. Y la semilla que fue sembrada en tu corazón no da fruto. No da fruto y se estropea. Luego está la persona, este grupo de personas, podríamos decir, que la palabra de Dios fue sembrada y fue sembrada en una tierra que luego salen en su tiempo los espinos. Y los espinos dice que son tipología de los afanes de esta vida. Los espinos, cuando una planta de trigo
crece entre los espinos, sabéis que tiene un problema, el sol no le da igual. Y se hace muy inclencle, ¿entendéis la palabra? No, muy débil. Y luego veis que sale, si es que sale alguna espiga de estas muy fallutas que no tiene fuerza, no vale. ¿Sabéis por qué? Porque los espinos la han ahogado. Y el Señor le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros, esto es tipología a los espinos de los afanes de este mundo. ¿Y qué son los afanes de este mundo? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? ¿Marta estaba haciendo algo malo? ¿No estaba haciendo la voluntad de Dios? Sí. ¿Qué estaba haciendo Marta? Ella estaba preparando la comida, limpiando la casa para poder servir a Cristo como debía, como ella quería que tenía que hacerlo. Pero el Señor le dijo que la prioridad, ¿cuál era? La prioridad era estar a los pies de Jesús y escuchar la palabra. La prioridad es Cristo. Es Él la prioridad. Muy ocupada de estar Marta. Los afanes te ocupan el tiempo y te impiden hacer la voluntad del Señor. Aquí habla de las personas que escuchan el Evangelio y la palabra que es sembrada en ella es la misma que en los cuatro grupos. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Y como en esta tarde la palabra se está predicando para cada uno de nosotros, inclusive yo, para mí también viene la palabra. Entonces este grupo de personas escuchan la palabra de Dios. Y ahora los afanes del mundo. ¿Cuáles son los afanes del mundo? Necesito mi trabajo, necesito vivir, necesito cuidar de mi familia, necesito mi tiempo vacacional, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. Esto es la prioridad, ¿Y qué hace todas estas cosas? Ahogan el fruto de esa semilla que fue sembrada en mi corazón. Los espinos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas el Señor nos la va a dar por añadidura. Esto no quiere decir que el Señor dice no te preocupes por la vida, no. No te preocupes por lo que tienes que hacer. Sí, el Señor quiere que nos ocupemos. Pero el Señor, Él pide de nosotros que le amemos a Él sobre todas las cosas. Que Él sea lo primero en nuestra vida. Porque si Él no es lo primero en nuestra vida, su palabra, la palabra que sale de su boca, no hará en nosotros lo que Él quiere hacer. Porque no te debes de olvidar que el Señor te creó con un propósito. El Señor te hizo para la gloria de su nombre. Nosotros no somos como los pollos de granja que lo único que hacen es poner huevos, las gallinas, calentarlos y para llevarlos al matadero para dar alimento a las personas. Dios no nos ha creado a nosotros para eso. Los animales Dios los creó para dar alimento a las personas, pero nosotros nos ha creado Dios para darle la gloria a Dios y para bendecir a otros que no son bendecidos porque no le ha llegado la luz del Evangelio. Y a los que nos ha llevado, que nosotros somos luces en este mundo, pues tenemos esa responsabilidad de llevar la luz. Y nosotros somos los sembradores, no te olvides. Somos sembradores. Y nosotros lo que tenemos que sembrar, ¿qué es? La palabra del reino. La semilla del reino. Nosotros no debemos sembrar una religión. Nosotros no debemos sembrar otra semilla, otro evangelio. Nosotros tenemos que sembrar el Evangelio de Dios, la semilla de Dios, la semilla del reino, porque es la que tiene vida, porque es la que da vida. Porque luego sabéis que hay otra semilla que es la cizaña, que es la que el diablo siembra y que la siembra entre la otra y trae graves problemas y que Dios no la quiere arrancar por no hacer daño a la buena semilla. Esa es otra parábola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos, hermanos, escuchamos el Evangelio, tenemos que saber que lo primero tiene que ser el Señor en nuestra vida. ¿Por qué tiene que ser el Señor en nuestra vida? Hermanos, porque como nos decía nuestro pastor el jueves, que decíamos que somos ciudadanos de esta tierra, somos peregrinos, vamos de paso.
Somos como las aves emigratorias, ¿ves? Como emigran y todas se van. Así somos nosotros, que estamos un tiempo, pero tenemos que emigrar. Nosotros tenemos, nuestro reino no es de este mundo. Nosotros sabemos ahora que nuestro reino no es de este mundo. Nosotros hemos venido de Dios y vamos a Dios. No es una barbaridad. Jesús dijo, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Y nosotros sabemos que hemos venido de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios puso su espíritu. Y ese espíritu es el que vino de Dios. Por eso dice en Eclesiastés que nosotros tenemos que ir a Dios, porque de Dios fuimos tomados. Al igual que nuestro cuerpo irá a la tierra, porque fuimos tomados de la tierra. Pero por eso nosotros venimos de la eternidad y vamos a la eternidad. Y eso tenemos que entenderlo. Somos personas que estamos de paso. Y somos personas, hombres y mujeres, que hemos recibido el conocimiento y la revelación de Dios a través del Espíritu Santo para que podamos aportar y llevar a otros el conocimiento de la verdad. Somos sembradores. Somos sembradores. Por lo tanto, hermano, no quiere decir que nosotros tenemos que quedarnos en casa y decir, pues que nos las traigan aquí todas. No, tenemos que realizarnos, tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que formar nuestra familia. Pero por encima de todo, que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Si no, la semilla en tu vida será ahogada. Nadie te impide que tengas un coche, nadie te impide que tengas un yate si tienes dinero. Nadie te impide, Dios no te lo impide, no lo dice. Ahora lo que Dios dice es que el amor a las riquezas es el problema. Si tú amas al Señor con todo tu corazón, tú puedes vivir y disfrutar de la riqueza. Porque Abraham era un hombre muy rico y Dios lo bendijo y él bendecía a Dios con lo que Dios le daba. Entonces nosotros no quiere decir que tenemos que ser gente miserable, gente siempre que vayamos pidiendo siempre. No. Nosotros podemos ser personas que nos podamos realizar, que podamos ir hacia adelante. Además, Dios nos va a bendecir. Él provee para nuestro bien. Porque Él dice que Él se va a encargar. Si nosotros nos dedicamos a buscar su reino, lo que es de Él para nosotros y lo que es justo de Dios, Él dice que Él va a hacer añadir no es darnos una limosna, quiere decir que Él va a ir añadiendo cada día lo que nosotros necesitamos. Porque Él se va a encargar de eso. Si lo hacemos, no nos ahogará las ansiedades de este mundo y los problemas de este mundo. ¿Vamos entendiendo esto? Amén. Y ahora Él nos presenta la tierra buena. Cae la semilla en tierra buena. Esa tierra es la misma tierra de los pedregales, es el mismo campo. Cuando un sembrador sale a sembrar al campo. Sí que una parte esté mejor, otra esté peor. Cada parte tiene que cumplir su función. Cae en buena tierra. Y podemos decir, es que resulta que la otra tierra tuvo la desgracia de ser así. Yo oigo el Evangelio y se me va a los 2 minutos. Es que tengo la desgracia de ser así. No. Dios nos ha creado con un entendimiento. Dios nos ha hecho ser entendidos, gente sabia. Él no quiere que ignoremos la palabra de Dios. Él no quiere que ignoremos el poder de Dios. Él no quiere que olvidemos lo que Él es. Por lo tanto, por eso vino Jesucristo a la tierra. Por eso Él vino a revelarnos al Padre. Por eso luego envió su Espíritu Santo para Él revelarnos el conocimiento y la revelación de la sabiduría de Cristo, de la obra que Él tiene, de lo que Él tiene para nosotros. Porque nosotros no tenemos que conformarnos a ser personas que están un domingo tras otro domingo, que se reúne o un jueves, sino que yo me reúno porque tengo un propósito en mi vida, porque soy tierra que voy adquiriendo a esa ayuda, esa bendición de Dios, esa lluvia cada día. Porque una cosa quiero deciros, hermano, que la buena tierra, esa buena tierra, allí cayó la semilla. Y esa es tipología de aquellos que reciben la palabra. La entienden. Porque si tú entiendes la palabra, entiendes el mensaje, está cayendo en buena tierra. Ahora, esa palabra, ¿qué va a hacer? Esa palabra tiene que germinar. Pero esa palabra, por ser tierra buena, no va a crecer sola. Necesita lluvia. Necesita la lluvia del cielo. Necesita la revelación de Dios. Nosotros, aunque seamos buena tierra, necesitamos siempre la palabra de continuo. Por eso venimos a reunirnos. No a pasarlo bien.
Porque necesitamos ser regados con la palabra. Necesitamos ser regados cada día. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento. Y para que Dios pueda dar crecimiento a mi vida, a tu vida, necesitamos ser regados. ¿Y cómo somos regados? Con la palabra de Dios. Ella es la semilla, pero ella también es el agua de vida. Y la necesitamos. El Señor dice que Él tenía que dar la lluvia temprana y la tardía. Ya veis los campos. Cuando llueve, se siembra ese sembrado tan bueno. Este año va a haber buena cosecha. El año que luego no llueve, en el tiempo que la tierra necesita, vemos la semilla y vemos que son las plantas así de pequeñas, las espigas raquíticas, y dice, este año es una ruina. Y tal vez la tierra es muy buena. No te fíes en que tú seas buena tierra. No te fíes, fíate del Señor con todo tu corazón. Sabes que necesitas el riego de Dios cada día. Necesitas ser regado por Dios para que la semilla del reino que ha sido puesta en ti crezca y se desarrolle. Y si estás siendo regada por la palabra y tú recibes la lluvia, como dice que la tierra que recibe la lluvia dará fruto, pero la tierra que no recibe la lluvia del cielo, refiriéndose a la palabra que no es recibida, dice que será reprobada esa tierra por Dios. Y nosotros no queremos ser reprobados por Dios, nosotros queremos ser buena tierra, una tierra aprobada por Dios, una tierra que es regada por la palabra, una tierra que crece, que da semilla. Y Dios no dice, como dice, no te dice Dios que tienes que dar a 100%. Si lo das mejor. Pero no toda la gente, no todos estamos preparados para dar el 100%. Pero Él dijo, da el 30, da a 60 y da a 100 por 1. ¿Qué quiere decir eso? Es que la cuestión es que nosotros demos fruto. Porque Dios no te va a exigir que tú des el 100%. Al igual que Él cuando da los dones, los talentos. Él da a uno, a otro 3 y a otro 5. Dios no te va a dar 5 talentos si tú no tienes la capacidad para ministrarlos. Porque luego te pediría cuenta y te destruiría. Si tú tienes capacidad para uno, Él te dará 1, pero tú trabájalo. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros demos fruto. Y Él no te va a exigir, Él no te exige. Él lo que te dice que dé fruto. Porque aquel que le dio un talento, aquel no quiso complicarse la vida. No se la quiso complicar. Porque dijo, ¿y si fallo? ¿Y si no me da ganancias, qué hago? Cuando le tenga que dar explicación al dueño, ¿qué va a pasar? Y dijo, pues me evito de problemas. Hago un hoyo, lo entierro, como se hacía antiguamente. Hay muchos tesoros aún que están por ahí bajo los campos, porque antiguamente, tanto en Roma como en Grecia, la gente no había bancos igual que ahora. Y cogían en los campos, hacían tesoros. ¿Acordáis de la parábola aquel que excavó y encontró un tesoro? Y como no era la tierra suya, ¿qué hizo? La compró. Y entonces ahora la tierra era suya y el tesoro también. Hablando acerca del reino de los cielos. Entonces, hermanos, nosotros somos esa tierra. Nosotros tenemos que ser los que damos fruto, como dice la palabra. No podemos decir, es que yo, la palabra de Dios, mira, tal vez es para los de la alabanza, son los que tienen esos talentos, que los tiren ellos, porque yo con escuchar bien va, y si puedo cantar algo, canto. Los que predican, los que oran, ¿yo qué hago? Yo es que no tengo, hermano, no tengo talento, yo es que no valgo. Hermano, no diga eso nunca, porque Dios nos ha llamado y Dios no ha llamado ignorantes a su reino. Dios ha llamado a hombres y mujeres y Dios le da el Espíritu Santo, el Espíritu que revela, el Espíritu que manifiesta la gloria de Dios. Dios no tiene gente inútil, Dios llama a gente útil para su reino. Dios llama a hombres y a mujeres que son útiles. Y como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y aunque nosotros seamos débiles, pero tenemos el poder de Dios y la fortaleza que nos ayuda a ir hacia adelante. Y aunque no entendamos la palabra, hermano, tenemos que preguntar. Lo que no tenemos que ser maestros si no lo somos.
Porque Pablo decía, no tener un concepto más alto de vosotros que debéis de tener. Él decía que no nos consideremos nosotros maestros a sí mismos, porque recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque si tú te consideras que eres un maestro, que tú ya no necesitas que el pastor te predique porque sabes más que él, mira una cosa, luego Dios te va a pedir cuenta y le va a decir a Dios, Señor, si es que no lo sé, entonces ¿por qué te diste a entender algo que no tienes? ¿Me entendéis? Sino que cada uno, hermano, Dios nos da el privilegio de entender. Por eso él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso la palabra de Dios está dispuesta a Dios a darnos entendimiento, revelación y sabiduría. ¿Qué dice Santiago? ¿No tienes sabiduría? ¿Te falta? Demándasela a Dios, pídesela a Él. La sabiduría de Dios. No le pidas la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo dice que es animal, diabólica y de la tierra. Ya lo ves. Pero la sabiduría que es de Dios es mansa, es humilde, viene del Padre de las luces. Entonces nosotros, ¿te falta sabiduría? Pídesela al Señor, porque Él es la fuente de la sabiduría. Dios no tiene sabiduría, Dios es sabiduría. Dios es la sabiduría. Y entonces Él nos va a dar lo que Él es, no lo que tiene, lo que Él es. Lo que Él es. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes. Soy buena tierra. Dios me ha dado el privilegio de entender la palabra en esta tarde. Dios me dice que soy buena tierra. Y si yo he caído en pedregales, una cosa tengo que hacer. Tengo que intentar por todos los medios de ahondar mi vida y hacer que mis semillas profundice, eche raíces profundas. Tengo que prepararme, tengo que capacitarme para que la semilla crezca y vaya creciendo hacia arriba y dé fruto. Y si tú en esta tarde te estás dando cuenta que tu vida es semejante a aquel que cayó la semilla entre espinos y dice, yo soy una persona que me estoy afanando demasiado por las cosas de este mundo, como si mi mundo tuviese que estar aquí en este mundo. Y nuestra vida no es de este mundo. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Y Jesús dijo, Padre, guárdalos porque viven en el mundo, pero ya no son del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que ahora nosotros tenemos otra expectativa, tenemos otra visión. Entonces no te puedes conformar. Dios te va a dar la facultad de tener. Pídele a Dios, pero sé sabio a la hora de pedir. Pídele siempre al Señor, Señor, dame lo que necesito. Dame conforme a tu gracia y conforme a tu benevolencia. Y Él te dará lo que tú necesitas, pero sobre todo que Él sea lo esencial de tu vida. Que Él sea el Dios de tu vida, la esperanza de tu vida. Y como dije, hermano, no te conformes y no digas en esta tarde, gloria a Dios, yo soy buena tierra, vengo a las reuniones, escucho el Evangelio y lo disfruto. No es solo eso, no es solo eso. La palabra tiene que nacer, la semilla tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que dar fruto. Vienen los segadores, la siegan, tienen que llevarla a la era, tienen que trillarla, tienen que sacar el grano, llevar al granero, la paja tiene que ser quemada y esa semilla luego tiene que dar de comer a mucha gente. Y no te tienes que olvidar que tú y yo hemos sido llamados para ser el pan que necesitan otras personas. Nosotros necesitamos dar a otros. ¿Qué dijo Pedro y Juan, aquel paralítico? No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, eso es lo que te damos. Y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Si tienes una religión, eso es lo que tienes y eso es lo que vas a compartir con otros. Pero si tienes a Jesús, el sembrador, el dador de la vida, tú podrás transmitirlo y dárselo a otros y podrás edificarlo. Como tierra buena que somos, yo al menos me considero que la palabra de Dios cayó en buen terreno, pero no me confío en mí mismo. Necesito cada día, necesito la lluvia de Él, necesito el rocío de Él, necesito la protección de Él, necesito su ayuda para ir creciendo, para poder dar fruto. Porque, hermano, cuando el sembrador llega el tiempo de la siega y tiene una gran cosecha, se goza,
Se alegra. Y cuando ve su granero lleno, se alegra y da gloria a Dios. Porque ve que ha habido mucho fruto y ve que su trabajo ha sido laborioso y ha sido tal vez pesado y ha tenido que estar bajo la lluvia, bajo el sol, en el frío para cuidar ese trigo o esa cebada o ese heno. Pero ahora hay gozo porque hay fruto. Así Cristo, como dice en Isaías 53, y aunque fue cortado de la tierra de los vivientes y aunque no tuvo hijos, Dios no le dio hijos porque Él no se casó. Dice en Isaías, pregunta, dice, ¿y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero dice que una generación grande sale del fruto de su muerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sea la gloria a Él. A Él. Gloria a Dios. Hermanos, tú y yo somos el fruto de ese trabajo de Cristo y del trabajo que muchos hombres y muchas mujeres a través de la historia pasada lucharon por traer, por sembrar el evangelio, esa semilla del reino para que entrara a tu vida. Pero no nos quedemos ahí como hemos dicho. Somos tierra buena, como tierra buena, pongámonos en comunicación con el Espíritu Santo. Dejemos que Él actúe en nosotros y Él haga la obra en cada uno de nosotros. No te conformes, no te adaptes, no te amoldes a la situación del mundo. No te conformes a cómo funciona el mundo, cómo se dirige el mundo. Y yo como digo, hermanos, es verdad, decimos, bueno, ¿y los creyentes qué pasa? ¿No tenemos derecho a tener una casa? Como decía Pablo cuando tuvo que ir a los Corintios, dice, bueno, ¿qué pasa? Que no tenemos derecho, yo me puedo llevar a un hermano a la iglesia allí, de los que me acompañan, como Pedro, él lleva a su esposa y otros hermanos porque le acompañaban a sus esposas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, pongan en esta comparación, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos derecho como hijos de Dios a ser bendecidos y a tener un buen sueldo y una buena paga. El que la tenga, pues gloria a Dios. Y el que tenga menos, pues gloria a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, lo importante aquí es que digamos, Señor, ¿para qué me has traído a tu presencia? ¿Para qué me has traído a tu presencia? Y el Señor te puede decir, yo te he traído para que conozcas mi gloria, para que conozcas quién soy. Y para que conociéndome y entendiéndome puedas tú luego ir y sembrar en el corazón de otros lo que has visto, lo que has oído. Hermano, esto es muy importante. La palabra de Dios se predica solamente con el propósito, o debe, para que ella nos edifique, ella nos fortalezca, ella nos anime. Y ella es la única que nos puede ayudar a crecer. Dice el apóstol Pablo que cambiemos nuestro entendimiento, que cambiemos nuestra forma de entender las cosas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Porque nosotros antes de venir a Cristo entendíamos las cosas de otra manera, como el mundo las entiende. Y éramos llevados por quien quería llevarnos el diablo como quería. Como el perro que le pone el collar y lo saca por ahí a pasearlo. Así el diablo nos paseaba. Pero ahora Él no nos va a sacar. Ahora es el Señor el que nos conduce de su mano. Ahora es el Señor el que no nos pone un collar para sacarnos, sino que Él nos ha soltado de todo yugo. Él ha hecho que con la unción de Él se pudran los yugos. Todo lo que el diablo nos puso y nos sujetaba y esos cepos, ahora somos libres. Ahora somos libres y como tierra buena tenemos que dar mucho fruto, porque si damos mucho fruto, el Señor nuestro Padre va a ser muy glorificado. Y el Señor que dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto se lo dirá a aquellos que den fruto. Entonces, hermano, no te conformes a ser solamente un cristiano de tercera, por decir algo, ¿no? Sino que decir, yo quiero ser un hombre, una mujer de Dios de primera. Pero para ser de primera, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es que el Señor sea lo primero en tu vida. Que no haya nada delante de Él. Que no haya nada. Que nada te ilusione más que Él. Pero es que no lo veo, es que no lo entiendo.
Es que si yo compro algo, lo veo, lo palpo, pero a él no. Pero ahí está lo bueno y lo grande, que dijo: Tomás, Tomás, porque me has visto, has creído. Más bienaventurado es aquel que sin ver creyere. Hermanos, no hemos visto a Dios, pero le creemos. Le amamos. ¿Y sabéis por qué le amamos? Porque el Espíritu Santo que Él ha hecho que viva dentro de nosotros, Él nos ha enamorado de Cristo. Y Él nos ayuda a entender su palabra. Y Él es el que nos ayuda y nos dice: no te conformes, no te adaptes. Como hay algunos dicen: yo me adapto, con esto me conformo, no quiero crecer más. No, hermanos, nosotros tenemos que ir a más, porque aún no se ha manifestado lo que nosotros tenemos que ser. Ahora aparentemente parece que no somos nadie, pero no te equivoques. Ahora somos más importantes que el diablo y los ángeles caídos. Nosotros somos más importantes. Nosotros tenemos una importancia que los mismos ángeles del cielo tienen, porque se nos ha dado el privilegio, el poder y la autoridad para sembrar la palabra del reino. Ellos no se la ha dado el Señor. Ellos están para nuestro servicio, quiere decir, ellos están para que los envíe el Señor para ayudarnos y protegernos. Para eso, pero a nosotros se nos ha dado el poder y la autoridad, se nos ha dado la semilla del reino, a nosotros se nos ha dado de gratis para que nosotros la sembremos, para que otros puedan recibir esa bendición. Amén. Hermano y hermana, quiero dejarte con esto: no te conformes, no te adaptes, y cuando haya algo que no lo entiendas, no digas: bueno, otra vez. No seas como lo de Atenas, cuando Pablo estaba en el Areópago y cuando ellos estaban ahí esperando a ver qué enseñanza nueva decían allí, porque sabéis que Grecia era la cuna de la cultura, como aún lo es. Y entonces decían: qué nueva doctrina, qué nueva enseñanza nos trae este hombre, este palabrero. Y él estaba predicando acerca de un Dios no conocido. Y entonces él estaba predicando de la gloria, del poder de él, del linaje de él hacia los hombres, de una sangre que había, de una sola sangre que había hecho que todos los hombres funcione esa sangre en nosotros, de un mismo linaje, y ha prefijado el orden de la habitación, el tiempo que tenemos que vivir en la tierra y en este cuerpo lo ha prefijado Él. Cuando Él dice: hasta aquí se acabó, nos lleva. Entonces, cuando Él habló, disertó sobre la resurrección de los muertos, diciéndole que ese Jesús, Señor, había muerto y resucitado, dijeron: bueno, ya te escucharemos otro día. Y hay muchas personas que piensan así y se conforman. Pero siempre hay alguien. Estaba Dionisio, el que cuidaba del Areópago. Estaba Dámaris y otros que escucharon la palabra y la recibieron. Y fue sembrada en el corazón y cayó en buena tierra. Por eso es importante, queridos hermanos y hermanas, que la palabra de Dios caiga en nosotros. Que no nos conformemos y digamos: ya está. No. Hasta el último día estaremos llevándole fruto, para que cuando vayamos al Señor, a su presencia, le digamos: Señor, me diste un talento, yo te traigo 2. Me diste 3 talentos, según la capacidad que tuve, te traigo otros 3 más. Tú me has dado 5 porque tengo más capacidad tal vez que otro. Ahora yo no me tengo que decir: es que como tengo más capacidad que el otro, he dado 5. Pues si tienes 5, tu obligación es de dar como mínimo 5 más. No para ser superior a los demás, sino para darle fruto, gloria a Dios con respecto a lo que Él te ha dado. Por lo tanto, hermano, como vuelvo a repetir, necesitas sabiduría para agradar a Dios, para obedecer a Dios y para poder llegar al corazón de las personas. Pídesela a Dios. Y si la pides con fe, no dudes. Pídesela con fe y Dios te la va a dar. Porque lo dice su palabra, que si dudas, no recibe nada de parte de Dios, porque la duda es un impedimento en el cual hace que la contestación que puede llegar a ti lo estropee y no pueda llegar nunca, sino que sea tu fe. Y una cosa más: date la oportunidad en esta tarde de salir de aquí lleno del Señor. Que el Espíritu Santo llene todas las expectativas de tu vida. Acuérdate,
El Señor, aquel día, Él salió de la casa y estuvo predicando. Y predicó aquella parábola. Hoy el Señor, no yo, el Señor hoy aquí ha estado con nosotros. Y Él ha estado ministrando la palabra para que llegue a tu corazón. Recíbela de parte de Dios. Recíbela de parte de Dios, porque eso es lo que te va a traer vida y eso es lo que va a hacer que tú crezcas y te desarrolles para su gloria. Nos ponemos en pie. Yo voy a orar y si parece a los de la alabanza y nos despiden con una alabanza, sería bueno, ¿verdad? Hermanos queridos, qué bueno. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos la gloria, te seguimos dándote la gloria, porque eres bueno y generoso. Señor, porque tú, Señor, por tu gracia, Señor, sembraste en nosotros la semilla del reino. Y esta semilla ha brotado, ha echado raíces, Señor, y queremos que esta semilla, que tú eres el único que puedes dar el crecimiento. Esto no viene de parte del hombre. Nosotros podemos regar con la palabra, pero el crecimiento solo lo das tú, Señor. Hoy, en esta tarde, rogamos en el nombre de Jesús que la palabra que ha sido anunciada en para nuestros corazones, tú hagas, Señor, que germine y que caiga en una tierra buena. Y si está en una tierra que no es la mejor, que en esta tarde nosotros podemos tener la autoridad para decidir de pasarnos de una tierra que no dé fruto a la tierra buena. Porque tenemos la autoridad de decidir hoy nosotros, por nuestra voluntad, de qué queremos ser, cómo queremos actuar, cómo queremos agradarte, Señor. Y queremos agradarte, Padre, porque esa es tu voluntad. Padre, bendice esta congregación, bendice las almas que han escuchado tu palabra y que puedan ser muy bendecidas y muy fortalecidas por el poder de tu palabra. Y todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, para su gloria. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti.
Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén, amén, aleluya. Nos llevamos la palabra. Tenemos semilla. Dios ha puesto esa semilla en cada uno de nosotros, como nos ha predicado hoy el pastor Jesús. Así que dejemos que Dios pueda regar, que Dios mande lluvia a través de la palabra. Nutrámonos cada día más de la palabra. El Espíritu Santo está en nuestro interior. El Espíritu necesita ser nutrido, necesita ser alimentado. ¿Cómo se nutre el Espíritu? Se nutre a través de la palabra. Así que sumerjámonos cada día más y más en la palabra y que Dios te bendiga y te guarde. Nos saludamos y nos despedimos en el nombre de Jesús.